Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Acuario, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no se has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que te invito también a revisar todos los descuentos que tengo para ti en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. ¿Ok? También les recuerdo a los que estén participando en la transmisión en vivo, al final de la lectura voy a estar sorteando 2 preguntas de péndulo y te estoy dejando todas las indicaciones, no todo lo que necesitas saber en el chat en vivo de esta misma transmisión. Y si te la perdiste, no alcanzaste a estar en la transmisión en vivo, suscríbete, así YouTube te va a notificar de cuando esté haciendo otra transmisión en vivo y puedas participar, ¿ok? Tengo 2 canciones para ustedes en la lectura de hoy. La primera es Para tenerte otra vez de Chayanne y la segunda es En el último lugar del mundo de Ricardo Montaner. También tengo mensajes de tu persona especial para ti. Vamos a leerlos y también a interpretar de qué se trata, ¿no? Primero nos dice, por orgullo no te digo que te amo. Tenemos que tener conversaciones honestas. Siempre estaré agradecido por lo que haces por mí. Tengo el corazón roto. Tú eres quien me entiende y con quien puedo ser yo mismo. Lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. Los dos tenemos que trabajar para sanar nuestra relación y también hay intercambios de mensajes de amor. ¿Qué es lo primero que nos transmite con el mensaje? ¿No? Es que es su propio ego que le impide de venir hacia ti. Sabe que hay algo importante que hay que sanar. Para algunos de ustedes pueden estar o su persona puede estar en una conexión kármica con alguien más porque nos dice lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. Sin embargo, si es que ese no es tu caso, me indican que esta persona está como muy enamorado, muy enamorada de sí mismo, ¿no? Tiene este orgullo, hay algo ahí con el ego, ¿no? Mucho ego aquí en esta lectura. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué sentimos también con sus mensajes? Es que quiere volver a entablar conversaciones contigo y que de seguro se va a estar comunicando de una forma u otra. Vamos a revisar ahora qué pasa con su energía en el tarot. As de copas al reverso, reina de copas al reverso, 6 de espadas, caballero de copas y 2 de bastos al reverso. Muchas copas, eso es un muy buen augurio porque nos dice que los sentimientos están ahí. Bien. Esta persona, claro, efectivamente te ama, quizá no te lo dice, pero también siento como esa tristeza emocional, esa desesperación emocional de haberte perdido. Está intentando efectivamente moverse hacia adelante, poder dejar alguna especie de pasado atrás doloroso. También está ese miedo al rechazo, ¿no? De que tú le puedas rechazar, de que ya no le quieras de vuelta. Pero también tenemos un caballero de copas y esta es una oferta de amor hacia ti, ¿bien? Pero luego tenemos el 2 de bastos al reverso. Ese claro, por orgullo, no te digo que te amo, ¿no? Sin embargo, no tiene cómo resistir el seguir caminando hacia ti, ¿ok? Así que no siento que esto entre ustedes ha terminado para nada. Quizá esta persona sí se ha retirado de la situación, hasta incluso es posible que se haya ido por otra persona, pero si es que ese es tu caso, hay arrepentimiento profundo, ¿bien? Si es que ese no es tu caso, tu persona ya está comenzando a volver, está comenzando a conectarse con esas emociones de estar con ese corazón roto, ¿bien? Porque contigo se siente en casa, contigo se siente que puede ser el mismo. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cómo está Acuario. ¿Qué necesitamos saber sobre Acuario? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué está viviendo Acuario? Hoy, Acuario, mucho dolor, ¿no? 3 de espadas es la primera carta que se nos muestra. ¿Qué más? ¿Sentiste que esta persona posiblemente te estaba dando migajas de amor?
Y se fue así, claro, efectivamente, te mereces algo mucho mejor que esto. Vamos a ver. Mucho, mucho mejor que esto, ¿no? Te deja con el corazón roto. Claro, nos entregamos a una persona incondicionalmente y luego cuando esta persona no nos lo devuelve, nos sentimos traicionados de una forma u otra. Es importante limpiar esas expectativas, Acuario, ¿no? Para poder soltar con más facilidad. 2 de bastos, lo tenemos al reverso en este caso. Esa separación entre ustedes a ti te rompe el corazón, porque tú reconoces el potencial que tienen ustedes como pareja, pero al mismo tiempo tú sabes y reconoces que esta persona no puede darte la estabilidad o no está siendo capaz de entregarte lo que tú estás buscando. ¿Bien? Es como que tú reconoces el potencial, pero dices, bueno, esta persona no se entrega. No se entrega, no ofrece, no habla, no dice. Entonces, ¿en qué quedo yo? ¿No? ¿Dónde queda todo lo que sentimos entre nosotros? ¿Dónde queda todo el esfuerzo que quizá yo le puse a esto? Bien, es como si de una forma u otra tú todavía intentaras aferrarte a esto, pero sabes que es importante comenzar a soltar. Bien, porque no le ves muchos frutos, por lo menos por ahora. Y como no lo vemos en lo tangible, tendemos a esa desesperación, ¿no? Pero esta persona está viniendo de vuelta. Vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Con respecto a la persona de Acuario, me gustaría saber sentimientos, reflexiones internas profundas que pueda estar teniendo esta persona con respecto a Acuario o a su situación sentimental, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber? El hombre colgado, energía suspendida, es como que esta persona se siente en el limbo. Efectivamente, para algunos de ustedes pueden estar lidiando con una persona que está con 2 o más personas, ¿no? O está entre una relación y la otra, y por eso a ti te tiene en el limbo. Que es importante que sepas, Acuario, es que estás en esta situación, que tú no eres una opción y no tienes por qué aceptarlo, ¿ok? Vamos a siempre y cuando nosotros lo aceptemos. Entonces es importante que crees tu realidad de la forma en la que realmente, si es que tú no estás dispuesto o no estás dispuesta a ser una opción en la vida de esta persona o en la vida de nadie, simplemente no lo permitas, ¿ok? Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero si es que yo acepto que esta persona me tenga en el limbo, esta persona me va a seguir teniendo en el limbo porque yo no respeto mis propios límites, ¿ok? Sea que este que te tenga en el limbo sea por otra persona, sea porque tiene que encargarse de su trabajo, sea porque tiene mucho orgullo, sea porque no sabe lo que quiere, da lo mismo cual sea el motivo. Si es que yo no establezco los límites, bien, establecer esos límites sanos, ¿no? Hay una diferencia entre establecer límites sanos y poner una pared de barrera, ¿ok? Acá te piden establecer límites sanos hacia ti mismo en cuanto de hasta qué punto entregas como tan abiertamente, incondicionalmente y te enganchas en eso, tanto así que no veo la realidad de la otra persona y me entrego de más y luego sufro yo porque genero ciertas expectativas. Espero que se entienda ese enredo que te acabo de explicar. Así que uno puede entregar, está bien, puede entregar amor, pero claro, siempre con ese pensamiento y ojo crítico. ¿A qué le estoy entregando? ¿Está siendo recíproco? Si es que yo lo tengo como mi primera y única opción, voy a aceptar que a mí me tenga como segunda opción o como tercera opción. Bien, así que ojo particularmente con eso. Ahora, claro, tu persona te tiene en el limbo, te entregó menos de lo que tú te mereces o lo que ahora te das cuenta quizá de todo eso, ¿no? Esta persona está ganando cierta claridad. Sí lo vemos en algún punto volviendo, sin embargo, sus propias dudas, su propio estado de limbo y su propio estado de decisión, perdón, de indecisión es lo que no le permite avanzar hacia ti en este momento. Sí, claro, tengo el corazón roto, estoy sufriendo,
tenemos que tener conversaciones, de seguro entra algún mensaje por parte de esta persona hacia ti, pero ya es buen momento para que tú te comiences a plantear si es que realmente quieres estar con esta persona, si es que realmente esta persona es capaz de entregarte lo que tú buscas y lo que te mereces, ¿ok? Recuerden que muchas veces nos enamoramos de un potencial, pero no significa que ese potencial se demuestre o se lleve a cabo. Entonces también encontrar el balance entre ese potencial y lo que estoy viendo, ¿no? Lo que es tangible. Vamos a ver algún posible resultado para esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. A ver si es que nos sorprenden, ¿no? ¿Qué necesitamos saber? Muchas gracias, guías espirituales. Siento que tiene que ver mucho con eso, si es que no se le pone un límite a esta persona. No necesariamente quizá tenga que estar con otra persona o su distracción tenga que ver con otra persona. Indico, puede ser el trabajo, su propio ego, puede ser sus propias inseguridades, puede ser temas con el compromiso, da lo mismo. Pero si es que yo no le pongo límites o no establezco los límites de qué es lo que yo quiero y lo que estoy buscando en una relación, y claro que no estoy dispuesto o dispuesta a aceptar menos de eso, esta persona sigue en ese juego, ¿bien? Entonces te pide a ti esta lectura tener esa claridad, porque aparentemente es la única vía. Y si es que esta persona realmente no está dispuesto o dispuesta a negociar eso, ¿no? A realmente entablar algo serio contigo cuando tú se lo pides, ¿no? O cuando tú le dices qué es lo que sientes o lo que necesitas, posiblemente no es la persona para ti y es mejor que se vaya de tu vida más antes que tarde, si es que se entiende, ¿no? Puede ser que ese no sea tu caso, pero anda tomando el consejo como te resuena, ¿ok? Ahora, tenemos la carta del mundo. Acá hay ciclos que tienen que cerrarse para poder comenzar nuevos ciclos, sin duda. Con la carta del mundo se ve bien, ¿no? Pero es importante que estés plena contigo mismo, contigo misma. Caballero de aire y caballero de fuego, definitivamente hay una conversación aquí entre ustedes que tiene que pasar. Te invitan a hablar con claridad y con asertividad. Si es que ambos realmente están dispuestos a negociar, porque aquí nos dice también esta persona, los dos tenemos que trabajar para sanar nuestra relación. Y si es que ambos están dispuestos, ¿no?, a hacer ese trabajo, si es que ambos tienen esa conversación y ambos están dispuestos a poner ese trabajo, puede haber algo muy bonito que se trabaja en el tiempo, ¿no? Y que se fortalece en el tiempo entre ustedes. Si esa conversación va en, hey, yo quiero esto, necesito esto de la conexión, y esta persona no responde de la misma forma, ¿no? Se queda en el ego, no está dispuesto a trabajar en esto, posiblemente no sea la persona indicada para ti. Pero si no ponemos las cartas sobre la mesa, tampoco lo podremos saber, y es así como nos quedamos en el limbo. ¿Y qué pasa cuando estoy en el limbo? No sé qué pasa en esta conexión, no sé si me quiere, no sé si no. Yo me quedo esperando, pierdo mi poder porque se lo estoy cediendo como al contexto o a la situación, ¿no? Yo pierdo mi poder y es como si el otro estuviera decidiendo por mí, ¿ok? Es como una especie de riesgo que hay que tomar. Si es que esto resuena contigo, ¿no? No porque lo estemos conversando en esta lectura de tarot significa que lo tienes que hacer de tal o cual manera. Siempre toma los consejos como te resuenan y recuerda que tienes que guiarte por tu intuición por sobre todas las cosas, ¿ok? Esto es solamente una lectura de tarot. Si te sirve de algo, maravilloso. Si es que no, la dejamos pasar, ¿ok? Porque sí siento que muchos de ustedes pueden tener esta conversación y decidan salir de esta conexión, trabajar en su individualidad, trabajar en su carrera, que sienten que pueden tener mucho más seguridad ahí que con esta persona en el ámbito emocional, ¿ok? Así que en el fondo depende mucho de ustedes, de lo que quieran,
y de la conversación que tengan, ¿ok? Siempre estamos trabajando aquí bajo estos supuestos. Una cosa es lo que quiere esta persona, la intención que tenga esta persona, y otra cosa muy distinta es lo que tú quieres o sientes que necesitas para ti. Y eso finalmente, cariño, es lo más importante. Bien, vamos a mirar algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber con respecto a esta conexión? Ok. Efectivamente. Nos dicen aquí, tus sueños necesitan un plan práctico. Bien, o sea, si es que yo quiero tener una relación con tal y cual característica, no puedo esperar que eso se quede en el imaginario colectivo, ¿no? Sino que tengo que poner mis cartas sobre la mesa. Oye, esto es lo que yo quiero y estoy buscando de una relación o no estoy buscando una relación y no quiero tener responsabilidad emocional con nadie, por ejemplo. Da lo mismo cual sea, que sea lo que tú estás buscando, ¿no? O lo que quieras en una conexión. Eh, Te piden eso, esa idea que tú tienes. Es importante ponerla allá afuera, tener un plan práctico, no que se quede en el silencio. Bien, también te dicen, las emociones están muy fuertes, claro que sí, porque sí te veo doliendo, pero es momento de trabajar tus miedos, ¿ok? Es momento de trabajar esos miedos y decir qué es lo que necesito dejar ir, ¿no? ¿Qué necesito dejar ir realmente? Bien. Necesito dejar ir mis miedos, necesito dejar una conexión que no me sirve para mi crecimiento personal, necesito dejar ir mis heridas del rechazo, por ejemplo, ¿no? Entonces depende mucho de cómo tú también elijas trabajar esto, pero siento que tiene que ver mucho, Acuario, con esa motivación de decir, hey, esto es lo que necesito, yo exponer lo que necesito, no pretender que el otro suponga que es lo que yo quiero y me lo dé porque aquí nadie lee mentes. Em, entonces, es que yo no expreso lo que necesito o lo que estoy buscando o dónde están mis límites, ¿cómo los va a saber esta persona? Bien, tiene que ver un poco con eso. Esa es como la tonalidad de la lectura. Bien, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber? Bien, ok. Para muchos de ustedes sí siento que hay otra persona envuelta en la conexión, ¿no? Que puede ser un triángulo amoroso. Siento que también es muy probable que seas tú quien ya prefiera no darle otro chance a esta persona. Te dimos todas las posibilidades si es que quieres hacerlo, cuál es la vía de hacerlo, ¿no? O cuál es la forma más armoniosa de esto, porque se puede transformar. Pero acá principalmente lo que estamos haciendo con esta conexión es poder trabajar en nuestro niño interior y tener ese crecimiento espiritual de cuidar a mi niño interior, proteger a mi niño o a mi niña interior, ¿ok? Cuidar mi corazoncito en el fondo. Porque aquí está la serpiente, ¿no? Puede haber otra persona, ¿no? Nos dice, uy, acá puede haber otra persona. Pero finalmente, siempre les voy a decir, Acuario, solamente vamos a hacer una opción en la vida de esta persona si es que nosotros así se lo permitimos, ¿ok? Así que para muchos de ustedes siento que van a decidir que la conexión se termina de por sí. ¿Bien? Así como ya listo, se acabó, ¿no? Eh, Insisto, eso va a depender de las decisiones que toman. Bien, vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las siguientes acciones o cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Acuario hacia Acuario? ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? La carta de la luna, paje de pentáculos, ok. Reina de espadas. Mucha indecisión por parte de tu persona especial. Mucha indecisión.
Es como una persona que va y vuelve. Es una persona que no logra decidirse. Sí, sí, efectivamente hay comunicación, pero en el momento que tengas esa comunicación, que le puedas prestar atención, así esta persona realmente está dispuesto o dispuesta a tener esa reciprocidad. Porque si es que, insisto, no le ponemos límites o no le establecemos em, ciertos límites sanos, ¿no? Esta persona va a seguir repitiendo ese ciclo con nosotros. ¿Ok? Principalmente tiene que ver con eso. Porque esta persona, claro, en algún grado sí te quiere ofrecer algo, sí quiere estar ahí, pero mientras tú se lo hagas todo fácil, sin que tenga que hacer esfuerzo, va a seguir de esa manera. Bien, así que establece bien tus límites sanos, como conversamos. Em, es como permitir que esta persona no se dé cuenta que no puede ser todo como él o ella quieren, ¿ok? Que tú también eres importante en esta conexión. Y si es que yo no hago valer mi propio puesto ahí, nadie me lo va a dar gratis, por así decirlo, ¿ok? Vamos a ver. Un último consejo para ustedes, Acuario, y luego vamos a pasar el chat en vivo para sortear las 2 preguntas de péndulo de esta transmisión, ¿ok? Así que todavía tienes tiempo y puedes dejar tu pregunta de péndulo en el chat en vivo. Linda, linda carta. Acuario, suposiciones te llevarán a malos entendidos. Aclara las cosas desde el corazón. Eso pasa en el silencio, cuando no hablamos lo que necesitamos o lo que nos busca, perdón, lo que nos gusta, lo que queremos, ¿no? Entonces yo supongo que es lo que el otro quiere y el otro supone que es lo que yo quiero o no quiero y eso genera malos entendidos, ¿ok? Te invitan a aclarar las cosas desde el corazón. Bien, especialmente porque sí, hay cierta comunicación que se da entre ustedes. Esta persona posiblemente te envió un mensaje de texto, qué sé yo, quiere volver a conectar de alguna forma, pero la pregunta es, bueno, ¿realmente estamos dispuestos a trabajar en esto? ¿Ya estamos listos para trabajar en esto? ¿Realmente es lo que queremos o no? Bien, vamos a ver algunas posibles letras que nos pueden hablar del nombre tuyo, de tu persona especial. Pueden ser iniciales o letras que contengan su nombre o el tuyo. Tengo muchos números 44 aquí, así que pueden significar también que puedes estar viendo el número 44 bastante. Tenemos la letra S, tenemos la letra A, N o U también sirve, una letra E, una R, una en blanco para que la llenes como necesitas, una letra E, una letra I, ¿ok? Pueden ser letras que contiene tu nombre, su ciudad, iniciales, tómalo como resuene, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué signos pueden estar envueltos en esta lectura? Nos pueden estar hablando desde su signo lunar o su signo ascendente. Tenemos Leo, Virgo, Leo nuevamente, insiste en Acuario, puedes estar lidiando con otro Acuario, Escorpio, uno más. Otro Acuario lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Y nos vamos a ir con los últimos dijes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es la última información que necesitas saber, Acuario, con respecto a esta conexión? Bien, tenemos el caballo, constancia, permanencia y elegancia. También el koala. Me siento como que por ahí alguien necesita un abrazo. Si es que estás en necesidad de un abrazo, te lo mando con mucho cariño. También tenemos el calcetín. Y este es como un calcetín muy navideño. ¿Ok? Es como de las festividades. Vamos a ver. Quizá también esto tiene que ver con que desde diciembre quizá del año pasado o inicios de este año que ustedes dejaron esta conexión. Pero principalmente estos dijes nos piden constancia, que encuentres afecto quizá en otras partes. Me hablan mucho de la familia también, puede ser importante para ti. Sigue trabajando en tu camino, sigue con determinación hacia adelante. Y me hablan mucho también de dejar atrás lo que no te sirve para tu crecimiento personal. ¿Ok? Bien, vamos a ir cerrando esta lectura. Muchísimas gracias por estar acá, chicos. Y ahora nos vamos a pasar
al sorteo de esta transmisión en vivo. Recuerden que estoy sorteando 2 preguntas de péndulo, ¿no? Digamos a 2 personas distintas. Todavía tienes el tiempo para dejar tu pregunta de péndulo. Esta tiene que ser una pregunta que tenga de respuesta sí o no, que luego vamos a apoyar con el tarot, ¿ok? Así que si te gustaría participar, solamente debes dejar tu pregunta en el chat en vivo y ya vas a estar participando. Yo intuitivamente voy a elegir a quiénes serán los ganadores del día de hoy y le estaré contestando su pregunta. Si te perdiste esta transmisión en vivo y te gustaría participar o no alcancé a contestar tu pregunta, suscríbete al canal, dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar cuando esté haciendo otra transmisión en vivo para que puedas participar también, ¿ok? Puedes preguntar de lo que necesites, no solamente de amor. Y si es que no es en esta transmisión en vivo, ya voy a estar haciendo una transmisión en vivo que tenga, que sea solamente, ¿no?, de lecturas de péndulo, y esa es por orden de llegada. Así que participa en eso también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales, por acompañarnos hoy. Voy a pasar a saludar a quienes estén en el chat en vivo. Mario, Lady, Joel, dice saludos desde Seattle. También tenemos saludos desde México. Cariños para todos. Me encanta que vengan desde tantas partes distintas, si les soy honesta. Cariños a Juan, Julisa también, como siempre, bienvenida, Adriana, y tenemos a Laura también. Aún pueden dejar sus preguntas y los guías espirituales me indican que conteste la pregunta de Juan. Juan Melgar dice, hola, yo quiero saber si mi ex de cáncer, no, yo acuario, regresará. Vamos a ver, existe la posibilidad, muchas gracias guías espirituales, que la persona especial de Juan Melgar retorne hacia él y que puedan volver a tener una relación. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Existe la posibilidad de que Juan y su persona especial vuelvan a tener una conexión. Bien. Por ahora, Juan, el péndulo nos contesta que sí. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto, a ver si es que nos pueden complementar un poco la lectura. Sí existe la posibilidad. Nada nos los puede dar realmente por firmado porque todo depende de nuestras decisiones y del libre albedrío de esta persona. Hoy la lectura puede ser esta, mañana otra. ¿Ok? Vamos a ver. Bien. Tenemos un 9 de pentáculos, 9 de espadas al reverso. Bien, sí existe la posibilidad de reconciliación, ¿no? Ojo con la inestabilidad y preocúpate de que esta sea realmente una buena decisión que estés tomando, de que esta sea la persona indicada para ti, ¿bien? Porque sí veo un grado de inestabilidad y por parte de ella la necesidad de un poco de soltería. Entonces no queremos que esté contigo porque se siente sola, sino que porque realmente te ama a nivel profundo. Bien, así que prestarle atención a eso. Suena un poco crudo mis palabras, pero espero que se entienda. Sí, existe la posibilidad de retorno, claro que sí, existe la posibilidad de reconciliación, pero te piden que prestes atención a las motivaciones de ella de querer volver contigo y también las motivaciones tuyas, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que están detrás de esto? ¿Es porque es un amor profundo donde ambos queremos trabajar en esto y estamos listos para la conexión? ¿O por nuestro miedo al rechazo, por no querer estar solos o porque esta es la única posibilidad de amor que yo veo en mi vida? Entonces, prestarle atención particularmente a eso, Juan, ¿ok? Te mando un abrazo, espero haberte ayudado con tu pregunta, ¿ok? Vamos a ver, ¿a quién más vamos a contestar su pregunta? Bien. Muchas gracias a ti, Juan. Bendiciones. Chicos, siempre les voy a decir, en esta ocasión hacemos preguntas de péndulo, por lo tanto tienen que ser de respuestas sí o no. No contesto preguntas abiertas, sin embargo, luego profundizamos un poco más con el tarot. ¿Ok? También, si es que quieres asegurarte de que contestes tu pregunta, puedes hacer siempre una pequeña donación
y yo me aseguro de contestar tu pregunta en estos interactivos o en el de péndulo también. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Con quién vamos? Bien, vamos a ir con Julisa. Julisa, ¿cómo estás? Dice, buenos días, pronto Piscis se decidirá entre Sagitario y yo. Cariño, es lo que conversamos en esta lectura. Si es que alguien te está tratando como una segunda opción, sale ahí y ponle tus límites, ¿no? Ponle tus límites, porque mientras tú le aceptes ser una segunda opción, te va a tener como segunda opción. ¿Bien? Quizá esta persona le acepta lo mismo también. Ojo, no. Ojo con ese juego. Dice, llevamos años con lo mismo, pero recién el año pasado me contó que tenía sentimientos por alguien más. A mí ya me aburre esta situación, claro, efectivamente, me imagino por qué. Entonces de seguro nos va a establecer bueno, el tarot probablemente, Julissa, nos va a pedir que establezcas tus límites, ¿no? Y que realmente te preguntes si quieres estar con una persona así. Ok, ¿qué te está dando esta persona? No mucho, me imagino. Bien, entonces, ojo. Quiero saber realmente si es que esta persona se decide por estar con Julissa, si existe la posibilidad de que realmente se decida por estar contigo plenamente, sin nadie más. Bien, por lo menos por ahora, Julissa, el péndulo nos contesta que no. ¿Bien? Porque efectivamente, mientras nosotros le sigamos dando la oportunidad de que no tenga que elegir, ¿para qué lo va a hacer? ¿No? ¿Para qué voy a elegir si es que puedo estar cómodamente haciendo lo que a mí se me plazca y hiriendo a quien sea, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Julissa hoy? Consejo para ella, por favor. Mira, a mí me gusta esto. Julissa nos está contando un poco más. Nos dice, recién me enteré que sigue estando en contacto con ella. Me mintió, me dijo que la había dejado. ¿Y por qué queremos estar con nosotros con alguien que nos miente? ¿No? Si es que yo no estoy desde esos valores. Bien, si es que yo no tengo esa intención. ¿Ok? ¿No? Ojo con eso. Eso es respeto y amor propio. Sí, trabaja en tu individualidad. Nos indican que, claro, pudieron haber tenido momentos felices, momentos bonitos, pero que encuentras mucho más plenitud en tu propio viaje espiritual, ¿ok? Este 8 de copas es tú retirándote de esta situación y encontrando plenitud en ti misma, y siento que es en otro lado donde puedes encontrar lo que tú buscas, ¿ok? Porque si es que vemos en una conexión que nos están mintiendo, que quieren otra cosa, que tienen esas dudas, la partida de la conexión ya es falsa y no es estable. Entonces esto se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo. ¿Ok? Así que especial ojo con eso. ¿Vale? Espero haberte ayudado, Julissa. Muchísimas gracias por estar acá. A todos los chicos y chicas, ya vamos a ir cerrando esta lectura. Quédense atentos, atentas, porque vamos a seguir también con las lecturas de horóscopo. Así los que no le alcancé a contestar su pregunta, lo pueden intentar luego, y también el vivo donde voy a estar contestando solamente sus preguntas de péndulo, ¿ok? Espero haberles ayudado, chicos, con un poquitito de consejo, que se vayan de aquí con el corazón llenito de amor propio, y nos vamos a estar viendo pronto en nuevas lecturas. Bueno, Mario aquí nos hizo una donación, así que muchísimas gracias. Por favor, Mario, déjame tu pregunta. Escríbeme tu pregunta para el péndulo de respuesta sí o no. Vamos a responder esta pregunta para Mario antes de terminar con este vivo, ¿no? Mario, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tiene que ser de respuesta sí o no? Bien, si me puedes escribir tu pregunta y vamos a seguir, ¿ok? ¿Te gustaría saber si esta persona vuelve, no vuelve, si tiene sentimientos por ti, si no? Cuéntame. Mario, ahí estás. Dice, Capricornio siente algo por mí. Vamos a ver si es que este Capricornio tiene sentimientos de amor hacia ti, Mario, y vamos a explorar un poquitito más con el tarot, ¿ok? Muchísimas gracias por tu donación. Muchas gracias, guías espirituales. Queremos saber si es que
La persona especial de Mario tiene sentimientos de amor hacia él. Tiene sentimientos románticos hacia él. Ok. Mario, por ahora el péndulo nos contesta que sí. Me gustaría profundizar un poco más de qué se tratan estos sentimientos. Si es que realmente, ¿no? Sirve, ¿no? Nos sirve, nos gusta, realmente hay algo aquí para nosotros, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué siente entonces la persona especial de Mario hacia Mario? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok. Sí, existe el potencial hasta incluso de unión entre ustedes más adelante, ¿no? Al final de la lectura tenemos la carta del juicio, pero tenemos muchas cartas de copas, ¿no? Pero al principio están todas al reverso. ¿Qué significa esto? Que esto es algo que evoluciona en el tiempo. No sé por qué situación ha estado pasando tu persona especial, no sé si esto tiene que ver contigo o no, pero se ve una sensación de pérdida y desequilibrio emocional, quizá tiene que ver con alguna relación anterior que se ha perdido, ¿no? Entonces tu persona, y esto puede haber pasado hace un tiempo, ¿no? O puede haber sido recientemente, da lo mismo el tiempo. Como que todavía hay un desbalance emocional ahí que tu persona tiene que trabajar, reconectarse consigo mismo, consigo misma, ¿no? El paje de espadas al reverso. Siento que hay algo que no te dice, sí, hay sentimientos románticos hacia ti, ¿ok? Pero van evolucionando en el tiempo a medida que ella va sanando esto también. Si es que se entiende lo que te quiero decir, ¿bien? Esto va evolucionando en el tiempo, no hay nada establecido en piedra tampoco, pero existe sin duda la posibilidad. Y tenemos un 3 de copas también al final de la lectura, lo que se les puede ver muy bien también, ¿ok? Pero siento que esto te requiere un poco de paciencia porque todavía hay una sanación que hacer, mucho conocerse o reconocerse entre ustedes, ¿bien? Pero ahí está, ¿sí? Muchas cartas de copas, eso es un buen augurio, ¿ok? Pero sí siento que es parte de un proceso que puede tomar un poco de tiempo para ti, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Mario. Espero haberte ayudado con esta lectura. Así que paciencia, les puede ir muy bien con tiempo, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá a todos, a todas. Ha sido un placer ayudarles el día de hoy. Mario dice gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas, así que les agradezco desde el corazón. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.